no, capítulo 1, primera de Pedro. Y vamos a entrar en la predicación ahora sí. Me siento raro porque yo siempre había dicho, ¿no?, que yo fui a una iglesia. Fuimos a una iglesia en la que había dos predicaciones, pero ahí era siempre, ¿eh? O sea, había la predicación de la ofrenda y luego había la predicación. Y yo cuando estaba pensando en hacer esto, dije, ay, voy a hacer exactamente lo que yo siempre he dicho que no me gustaba hacer. Pero las voy a hacer cortas, entonces súfranme poquito. Y aunque no quieran, de todos modos lo voy a hacer, entonces ya están aquí, así es que abran su corazón y vamos a entrar a la palabra. Primera de Pedro, y vamos a entrar. La semana pasada empezamos a hablar acerca de Primera de Pedro. Y wow, yo creo que los que estuvimos aquí, si no estuvo aquí, oiga la enseñanza en la página de internet o en el YouTube, porque yo creo que Dios nos habló tremendamente. Es una palabra súper que nos empieza a hablar el apóstol Pedro. Empezamos a ver al apóstol Pedro hablándonos de la esperanza viva. Si traen su Biblia, abran su Biblia ahí y empiecen a subrayar, porque vamos a ver varias cosas. Y durante los siguientes 25 minutos vamos a ver otras cosas en Primera de Pedro, el versículo 13 al 25. Nada más son aproximadamente 12 versículos que vamos a estudiar ahorita. Y empezamos la semana pasada a hablar de Primera de Pedro, hablando y viendo verso a verso lo que la palabra nos dice. Cuando empezamos a estudiar la palabra verso a verso, nos damos cuenta que hay tanto que Dios nos quiere hablar, tanto que Dios nos quiere enseñar. Hay tantas cosas escondidas aquí que Dios quiere enseñarnos, que Dios nos quiere animar, que Dios nos quiere hablar. Y yo creo que debemos de poder nosotros discernir la palabra, amar la palabra y alimentarnos de esa palabra, porque es una palabra viva. Hoy vamos a hablar la segunda parte de esta serie de la carta del apóstol Pedro a la iglesia, y vamos a llamarle conductas que nos definen. Y vamos a hablar de 4 cosas que en estos versículos el apóstol Pedro nos dice que deben de definir a un cristiano, que deben de definir a un discípulo, que deben de definir a alguien. Yo no sé cuál es la palabra que a usted lo define. Puede ser chistoso, por ejemplo, ¿no? Es bien chistoso, es bien chistosa, ¿no? O muy amable. Tú dices, esa persona es súper amable. Y qué bueno que nos defina algo positivo. Pero también hay a los que nos definen cositas no tan positivas, ¿no? Es medio gruñón, por ejemplo. ¿Y por qué a veces nos definen en ciertas cosas? Es porque es lo que hacemos. Es lo que hacemos, no lo que decimos que somos, sino lo que hacemos. Y el apóstol Pedro menciona estas 4 conductas que definen a un creyente, que son cosas que debemos hacer, no nada más creer. La iglesia se trata de vivir lo que creemos, lo que escuchamos, y no nada más de repetir un credo, no nada más de repetir algo, sino de realmente poder nosotros vivir lo que la palabra del Señor nos enseña. Vamos a entrar versículo 13 y vamos a ver lo primero. Versículo 13 al 14 nos habla de la obediencia. Dice que los creyentes deben de ser obedientes. ¿Cuántos de ustedes se pudieran considerar obedientes? Y puede decir, yo soy obediente. ¿Cuánto puede decir que es obediente? Que si alguien le pide algo, usted lo va a hacer. Que si tus papás te piden algo, lo vas a hacer. Que si tu pastor te pide algo, lo vas a hacer. Que si tu esposo te pide algo, lo vas a hacer, o tu esposa. ¿Somos obedientes o somos así medios rejegos y rebeldes, no? Y ponemos prontamente un razonamiento para no hacer lo que se nos pide. O en nuestro trabajo. La mayoría de nosotros, si no somos obedientes en el trabajo, ¿qué nos pasa? Nos corren, ¿no? Entonces tenemos que obedecer. Pero hay otros momentos en los que obedecemos porque necesitamos obedecer, porque debe de ser nuestra naturaleza, y en nuestra relación con Dios tiene que ser una relación de obediencia. Versículo 13, Primera de Pedro capítulo 1. Por tanto, ciñan los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios, esperen por completo en la gracia que les traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. Empieza el apóstol Pedro diciendo,
Por lo tanto, acuérdense, los primeros versículos que leímos la semana pasada, hablamos de la vida y de la salvación. O sea, el apóstol Pedro estaba diciendo: ustedes son salvos, deben de gozarse en la salvación, deben de esperar en esa salvación, deben de estar alegres en esa salvación. Pensando en ese contexto, sigue diciendo esto. O sea, no es otro tema, es el mismo. Y empieza a decir: por eso, porque ustedes son salvos, porque ustedes tienen esperanza, entonces cíñanse los lomos del entendimiento. Cíñanse el lomo. Cuando piensas en esas palabras, ¿qué te viene a la mente, no? Cíñete el lomo. Dice, o sea, ponte un cinto en la espalda. Cíñete el lomo. En otras palabras, fájate. Y es lo mismo que usamos en algún momento cuando le decimos a alguien: oye, fájate, ¿no? Así como que, fájate, ¿sí me entienden? El concepto de fájate, no seas collón, no seas, o sea, ponte firme. O sea, fájate bien para que hagas lo que se tiene que hacer. Cíñete, ponte, apriétate, amárrate, que seas uno solo, que estés bien firme. Las personas que levantan pesas se ciñen una faja para poder levantar el peso de las pesas, ¿no? A las personas que a veces, o a las mujeres cuando tienen un embarazo, después del embarazo les piden: cíñase, ¿no? Cuando tienes alguna operación también a veces te dicen que te ciñas, te pongas una faja para evitar una herida cuando levantas algo. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro. Les dice: cíñanse los lomos, pero luego dice del entendimiento. O sea, fájense el entendimiento. O sea, prepárense en su entendimiento. Prepárense, preparen su mente, es lo que está diciendo. Preparen su mente, preparen sus pensamientos, cíñanse los lomos del entendimiento. Y luego dice: sean sobrios. O sea que necesitamos ser sobrios para poder estar bien ceñidos, ¿no? Cuando piensas en alguien que va a hacer algo y que va a ser obediente, necesitas una persona sobria. No puedes tener a alguien intoxicado. Lo contrario a una persona sobria es alguien intoxicado por alguna sustancia. Alguien que está borracho o que está drogado no está sobrio. O bajo los efectos de la droga, de alguna medicina, puede ser incluso, pero no está sobrio. Y lo que dice es que nosotros como creyentes, para poder ser obedientes, necesitamos ceñir nuestro entendimiento, necesitamos ser sobrios. Necesitamos ser sobrios. Porque cuando piensas, ¿por qué las personas, no? Y vemos tantos videos chistosos de personas intoxicadas por el alcohol, haciendo chistosadas, no siguiendo las instrucciones. Porque alguien que está intoxicado no puede seguir instrucciones. ¿Alguno de ustedes le han quitado una muela del juicio o algo de esto que te sedan, ¿no? Y luego después cuando sales todo sedado y todo riéndose de ti porque no puedes ni hablar, ¿no? Haciendo, y hasta sacan video a la gente, ¿no? Y así todo. ¿Por qué? Porque no está sobrio. No puede seguir instrucción, no puede obedecer. Y lo que el apóstol Pedro dice: ustedes necesitan ser sobrios y necesitan fajarse el entendimiento para poder obedecer. Ser sobrio significa estar libre de toda influencia externa que afecte el dominio propio. Toda cosa que afecte nuestro dominio propio, que nos evite obedecer a Dios. La obediencia tiene sus raíces en el buen entendimiento. Por eso empieza diciendo esto el apóstol Pedro. Quieren obedecer como hijos obedientes. Ustedes necesitan ser sobrios, porque solamente en la sobriedad y al fajarse, al preparar su entendimiento, van a poder estar preparados para obedecer. Porque cuando no escuchamos la instrucción correctamente, nos es difícil obedecer. ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo? Si tú no entiendes exactamente lo que te dicen por alguna razón, porque había mucho ruido, porque no podías escuchar bien, porque no estabas poniendo atención, lo que sea, si no escuchas la instrucción correctamente, no vas a poder obedecer. Por eso es necesario que estemos sobrios, o sea, que no estemos influenciados por nada que afecte nuestro dominio propio. Por eso es necesario que ciñamos nuestro entendimiento, o sea, nos preparemos para que podamos obedecer a Dios. Cuando nuestro entendimiento está sobrio, entonces nos es más fácil obedecer. Cuando escuchamos la instrucción claramente, nos es más fácil obedecer. Por eso debemos ceñir nuestro entendimiento. En otras palabras, necesitamos entender la palabra.
Necesitamos entender la palabra de Dios. Cuando entendemos la palabra de Dios, nos va a ser más fácil obedecerla en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es que estoy compartiéndoles a ustedes estos principios de dar, porque creo que muchas veces no damos porque no entendemos la palabra. Pero si la entendemos claramente, nos va a ser mejor y más fácil. Y no es nada más en esa área, en todas las demás áreas. Si entendemos claramente, ¿a poco no nos ha pasado con nuestros hijos que les damos una instrucción y no lo hacen porque no lo entendieron? Y nosotros queremos a veces, tú lo haces porque yo te digo que lo hagas, y hazlo y hazlo y hazlo y no más, ¿no? Y nuestros hijos lo pudieran hacer, pero la realidad es que quieren entender el porqué. Y como hijos nosotros de Dios en nuestra relación, Dios no nos quiere solamente obedeciendo, sino que entendamos lo que nos está diciendo que obedezcamos. Que entendamos que es mejor lo que Él nos está enseñando. El apóstol Pedro no les dice: entonces, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. Y no se conformen tiene que ver con no acomodarte. No es la misma palabra de conformismo, sino es la palabra de acomodarse. O sea, no te acomodes a una situación en la que estás desobedeciendo a Dios. ¿Cuántos les ha pasado esto? Que estamos sabiendo que estamos en desobediencia a Dios, pero nos acomodamos porque está muy rico el asientito, ¿no?, en el que estamos. Y no entendemos lo que Dios nos dice, entonces permanecemos en desobediencia, permanecemos siendo influenciados por cosas que afectan nuestro dominio propio. Pero el apóstol Pedro les dice: ustedes han sido salvos, ustedes son hijos de la esperanza, por lo tanto necesitan ser hijos obedientes, porque esta conducta los debe de definir, que sean obedientes. Para ser obedientes necesitamos andar en sobriedad. Para ser obedientes necesitamos no conformarnos a los deseos de esta tierra. Primera, en Juan capítulo 14 versículo 23 dice: Jesús les contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Fíjense, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. ¿Quieres que habite contigo su espíritu? ¿Quieres que habite contigo el Señor? Dice: si me amas, me vas a obedecer. La motivación de la obediencia es el amor. Entonces, lo primero que nos habla el apóstol Pedro aquí, en este pasaje que estamos leyendo ahorita, en estos versículos, es que debemos de ser obedientes. Continuamos, el versículo 15, versículo 16 nos habla de que otra de las características, o otra de las conductas que debemos de tener como creyentes, es la santidad. Versículo 15 dice, recuerden, versículo 14 nos está diciendo que no nos conformemos a lo que hacíamos antes. Versículo 15, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está ser santos como yo soy santo. Dice el apóstol Pedro, no necesitan ser nada más obedientes, sino que esa obediencia los lleva a vivir en santidad. La rebeldía contra el mundo es la sujeción a Dios. O sea, ustedes necesitan caminar en santidad. Y la razón es esta. Ahí dice, ¿no? Sean santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Esa es la razón. Cuando piensas, ¿por qué debo de ser santo? Oh, porque los hermanos me van a ver. O porque el pastor me va a juzgar. O porque en la iglesia hay ciertas reglas. O porque así es lo que creo que debo de hacer. No, la razón de nuestra santidad es la identidad de Dios. Dice, porque el que los llamó es santo. Por eso debemos de andar en santidad. Dios nos llamó, entonces tenemos que ser santos. Él es el que nos ha apartado del mal, el que nos ha redimido, el que nos ha sacado. Por lo tanto tenemos que caminar en santidad. Y luego no dice nada más unas veces, un ratito, en cierto momento, o nada más los domingos. Dice, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuándo tenemos que ser santos? En todo lo que hacemos, en toda nuestra manera de vivir. La pregunta es, ¿estamos buscando cada día ser más santos? ¿Es algo que tú te levantas pensando?
Hoy voy a ser más santo para Dios. Hoy voy a esforzarme para apartarme más para el Señor. Hoy voy a dejar ciertas cosas que sé que no le agradan a Dios porque Él es santo. ¿Tenemos esos pensamientos? A lo mejor no tanto, pero debemos tener esos pensamientos y decir: Señor, tú eres santo, por lo tanto yo necesito acercarme a ti porque tú eres santo. Y debo de caminar en santidad porque tú me llamaste a ser como tú. Porque yo soy santo, eso es lo que dice el Señor. Porque yo soy santo, ustedes deben de ser santos. La motivación para la santidad es que en nosotros habita el Espíritu Santo. Esa es la motivación para la santidad, que el que está en nosotros es santo, es Dios todopoderoso en santidad, y debemos nosotros reflejar su santidad. Somos su templo, Él nos ha santificado y debemos de vivir en santidad. Hebreos capítulo 12 versículo 14 dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. Procurar, o sea, perseguir, o sea, buscar activamente algo. Procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Los que no son santos no verán al Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la versión de la Reina Valera. Entonces tenemos que caminar en santidad. Levítico capítulo 20 versículo 26 dice que es aquí de donde el apóstol Pedro estaba citando esta cita. Lo que está diciendo ahí es esto: sé santo porque yo el Señor soy santo. Te he separado de las demás naciones para que seas mío. El Señor quiere que seas suyo. Él quiere que sea suyo, no en parte, no poquito, no a veces, no el domingo, no en la mañana, no cuando tienes chance, no cuando estás en problemas. Que sea suyo, santo, apartado para Él. Entonces la siguiente cualidad que nos define es la santidad. Continuamos el versículo 17 al versículo 21 y nos habla de que una cualidad del cristiano debe de ser también el temor. Primera ahí en donde estamos en el versículo 17: y si invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcase en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creíste en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sea en Dios. Nos dice: vivan en obediencia, vivan en santidad, pero también vivan en temor. Y esto es algo que no hablamos ya mucho en la iglesia. Esto es algo que ya no mucho se menciona, el temor de Dios. Pero es algo que vemos a través de toda la escritura. Y nosotros tenemos que ser personas que viven en el temor de Dios, que caminan en el temor de Dios. Mira lo que empieza diciendo ahí el versículo 17: si invocas por Padre, si dices que es tu papá, aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno. Si dices que es tu papá, te debes dar cuenta que juzga a todos, que no tiene favoritos, que no hay tal cosa como que a ti o a mí nos va a pasar lo que hagamos, sino que Él es un juez justo. No le importa quién eres. ¿Sabías eso? Delante del Señor tú y yo no, es que mira, yo soy aquí, esto y aquello. No le importa. No le importa, así tan sencillo. A Dios no le importa un cacahuate quién tú eres y quién soy yo, aparte de que vivimos en Cristo Jesús. O sea, no podemos, en nuestra propia naturaleza nos podemos acercar delante de Dios y nosotros decir que somos algo. A Él no le importa. Juzga a todos por igual, según lo que hacen. Él es el juez justo. Él es el Dios que hizo todas las cosas. Dice, juzga a todos según lo que cada uno ha hecho. Entendiendo eso, dice el apóstol Pedro, que juzga a todos, que no te le vas a escapar,
que te va a pedir cuentas a ti y a mí. Entendiendo eso, dice, condúzcanse con temor. O sea, tengan miedo. Tengo miedo, decía el meme, ¿no? O sea, y es un temor reverente. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Es un temor reverente, no un miedo sin razón. Es un temor reverente delante del Señor. Dice, condúzcase con temor todo el tiempo de su peregrinación. O sea, durante toda la vida, durante toda la peregrinación. Y la peregrinación tiene que ver con esta vida. Recuerdan, hablamos la semana pasada que el apóstol Pedro les estaba hablando a los expatriados, o sea, peregrinos, aquellos que no tienen una ciudadanía en esta tierra, aquellos que están de paso. Tú y yo estamos de paso, por lo tanto conduzcámonos con temor delante de Dios, sabiendo que todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, Él nos va a pedir cuentas. No nos equivoquemos y pensemos que Él no nos pedirá cuentas, nos va a pedir cuentas. A los que están sin Cristo los va a juzgar. A nosotros delante del Señor en el gran trono blanco, y esta es otra enseñanza, nos va a pedir cuentas de lo que hagamos. Y vamos a tener que decir lo que hiciste con tu tiempo, lo que hiciste con tu dinero, lo que hiciste con tus días, lo que hiciste con tus pensamientos, lo que hiciste con tus palabras, lo que hiciste con tus acciones. Por todos los días de tu vida vas a tener que decirle, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Por eso es que tenemos que decir, Señor, me estás dando otra oportunidad. Necesito vivir mi peregrinaje con temor en este camino de paso, porque Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, dice. Por eso deben de vivir en temor, porque los sacó de allá donde andaban en una vida desperdiciada. O sea, su vida antes de Jesús era un desperdicio, y ahora los redimió. Por lo tanto, vivan con temor de no volver a caer, de no volver a sucumbir, de no volver atrás, de no deshonrarlo, porque han sido rescatados por un gran precio. Y aquí está lo importante. ¿Por qué tú y yo tenemos que tener temor de Dios? ¿Por qué tenemos que andar en el temor del Señor? Porque el precio que se pagó por ti y por mí no fueron unas canicas, no fueron unos cuantos dólares, no fueron unas cuantas cosas. El precio fue sangre. Fue la sangre del Cordero, de su Hijo, que lo dio por ti. Por eso dice, camina con temor. Camina delante del Señor con temor y temblor, entendiendo que la salvación que te ha dado es una salvación tan grande. Mire lo que dice Hebreos 10:28. Voy un poco atrasado, espero terminar en 10 minutos. Hebreos capítulo 10, versículo 28 al 30 dice: pues todo el que rehusaba obedecer a la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3. ¿Cómo les gustaría andar en la ley? Todo el que rehusaba obedecer a la ley era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3. O sea, 2 o 3 se juntaban y decían: hey, en el día de reposo cargó leña, ok, mátenlo. Y se lo echaban. Piensen, dice el escritor de Hebreos, versículo 29, piensen, pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo, que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos a aquel que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. Y también dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo. ¿Por qué tenemos que andar en temor y temblor? Porque dio su sangre por nosotros. Y dice: si no dejó sin castigo a aquellos que bajo la ley lo deshonraban, ¿cómo va a dejar sin castigo a aquellos que tienen por inmunda la sangre? Bien, estamos en la gracia, en el tiempo de la gracia, y la gracia del Señor es la que nos vuelve a Él. Pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que andar en temor y temblor.
Tenemos que entender que esta gracia costó sangre. Por lo tanto tenemos que decir: wow, Señor, lo que tú nos has dado es tan grande y tan poderoso. Voy a caminar en tus caminos. Voy a caminar en tus caminos. Voy a andar en reverencia. Proverbios capítulo 9 versículo 10 dice: el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da como resultado buen juicio. ¿Quieres ser inteligente? Empieza por tenerle miedo a Dios. No pienses que es simplemente un cualquiera. A veces nos equivocamos y nos hacemos tan familiares con lo que Él es. Y la Biblia dice que es fuego consumidor. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que nos pueda contaminar nuestro cuerpo y nuestro espíritu, y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. Wow. Porque tenemos promesas. Y eso no significa que vas a andar con temor y miedo y temblor. No, yo me acuerdo cuando estaba chiquito, iban y ponían unas películas de unos misioneros, y ponían una película del infierno, y wow, cada vez que la ponían yo no dormía toda la noche. Y me arrepentía bien machín. No, Dios. Pero no había nacido de nuevo, nada más me arrepentía por el terror de un castigo eterno. Pero como cristianos que conocemos a Jesús y hemos nacido de nuevo, tenemos que darnos cuenta que ese castigo eterno aún está ahí, y Él nos ha liberado de él. Por eso dice, porque tienen esas promesas y Él te ha liberado de ese castigo eterno. Ahora camina en rectitud y en santidad. No digas: no me importa, ahí va a estar, Diosito es bueno, Diosito, mi Diosito. Ten cuidado. ¿Cómo sabes lo que tiene Dios? ¿Cómo sabes lo que está pasando? ¿Cómo sabes lo que puede pasar? El león anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora no podemos, eso no nos debe de manipular, pero sí nos debe de animar a caminar en obediencia. Escucha esto: temer a Dios significa tener una reverencia por Él que tiene un gran impacto en la forma en que vivimos nuestras vidas. El temor de Dios es respetarlo, obedecerlo y someternos a su disciplina y adorarlo con asombro. Eso es el temor de Dios. No les estoy hablando de tener terror, porque si has nacido de nuevo, ahora eres hijo de la gracia y eres receptor de toda su bendición. Pero cuando entendemos quién Él es, entonces nos hace caminar en rectitud, en obediencia y en asombro. Y decimos: wow, Señor. Y ese asombro nos permite disfrutar de su misericordia. Ese asombro nos permite disfrutar porque dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Entonces tenemos que andar en temor, tenemos que andar en santidad y tenemos que andar en obediencia. Y el último, versículo 22 al 25, tenemos que andar en amor. Dice: habiendo purificado sus almas, versículo 22, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad. Fíjense, o sea, te purificas porque obedeces, te santificas al obedecer, al caminar en obediencia mediante el Espíritu, o sea, no por tu fuerza, sino por el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. O sea, Dios nos santifica, nos hace obedientes y nos prepara con un propósito: para el amor, para que demos fruto de amor, para que emane el amor de nuestras vidas. No eres santo nada más para ser santo, sino que la santidad refleja el amor de Dios. No eres solamente obediente, sino que la obediencia te lleva a amar con el amor de Dios. Y no nada más tienes temor de Dios por tenerle terror, sino que en el temor reverente a Dios revela su amor inagotable a los demás. Dice que Él nos preparó para el amor fraternal no fingido. Dice: ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba. O sea, dice: miren, ustedes son los recipientes de la gracia, pero entiendan esto:
Toda la carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas su palabra permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio les ha sido anunciada. Dice: caminen en el amor fraternal no fingido. O sea que Dios nos prepara para el amor, y si habitamos en Él, el amor debe fluir naturalmente de nosotros. Nos prepara para un amor entrañable, y esa palabra entrañable tiene que ver de las entrañas, de adentro, con todas las fuerzas. Cuando decimos con todas las fuerzas, no, como que pújale, con todas las fuerzas, entrañablemente. Ama desde adentro, no nada más exteriormente, sino desde todo tu corazón. En otras palabras, debes de amar con todas tus fuerzas y con un amor que sale de un corazón puro. Cuando el Señor nos santifica y andamos en obediencia y en el temor de Dios, nuestro corazón se purifica. Y luego empieza a salir un amor genuino, un amor verdadero, un amor real. Ahora sí que, como dice la novela, un amor verdadero, un amor que no es fingido y que no es de momentitos, sino que realmente empiezas a amar como Él ama. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Me gusta mucho cómo es bien franco el apóstol Juan. Pues el que no ama a su hermano, a quien lo ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no lo ha visto? Cuando conocemos a Dios, naturalmente necesitamos vivir en el amor fraternal no fingido, en el amor a los demás. Si tú batallas para amar a los demás mucho, si tienes muchos rencores, pregúntate si realmente conoces a Dios. A lo mejor no lo conoces, por eso es que todavía estás en esa situación de rencores y de falta de amor. Porque cuando lo conocemos realmente, naturalmente empieza a fluir en nosotros el amor. Porque entendemos, el temor nos hace entender de lo que Él nos libró. Y cuando entiendes de lo que Él te libró, entonces entiendes que tú no eres nada mejor que los demás. Entonces te es más fácil amar a los demás, porque dices: pues yo estoy igual que este, necesito igual de la gracia de Dios que aquel. Entonces estamos en el mismo lugar, pues lo voy a amar, ¿no? Pues si no es ni más que yo ni menos que yo. Dependemos de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios y del amor que Él nos ha dado. Entonces el apóstol Pedro en estos versículos nos enseña que estas conductas deben de definir quién somos. La conducta es algo que hacemos, no algo que creemos. Quédate con eso para terminar, pónganse de pie. Las conductas son algo que hacemos, no algo que creemos. No algo que yo digo: no, yo sí creo en el amor de Dios. No, la conducta debe de ser: yo sí amo a las personas, yo sí amo a los demás. La conducta es algo que hacemos, no solo que creemos. Obedecemos, y no solo creemos en la obediencia, sino que obedecemos. Somos santos, y no solo adoramos a un Dios santo, sino que nosotros caminamos en santidad. Tememos a Dios porque sabemos quién Él es y quiénes somos nosotros. Y amamos a los demás, no solo en un sentimiento, sino en acciones que lo revelan. Estas son las conductas que debemos de reflejar. Esta es la vida que tú y yo tenemos que vivir. Analiza un poco más este pasaje y empieza a pensar y analiza tu vida. Empecemos a mirar nuestra vida y decir: Señor, ¿dónde estoy yo en cuanto al amor? ¿Dónde estoy yo en cuanto a la santidad? ¿Estoy buscando la santidad? ¿O no me importa? ¿O simplemente pienso que a Dios no le importa tanto mis pecados, mis pecaditos, mis mañas, mis palabras, mis acciones? Dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué hay de la obediencia? ¿Estamos obedeciendo lo que Él nos está hablando? ¿O simplemente creemos y asentimos con nuestra cabeza y decimos: sí, está bien, sí, está correcto? ¿Tememos al Señor como Él es digno? No con terror,
sino con un temor reverente cuando entendemos: tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres el dueño de todas las cosas. Y un día voy a darte cuenta. Y qué bueno que podamos levantar nuestra mirada y decir como el apóstol Pablo lo dijo, ¿no? He terminado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me queda la corona de justicia. Que tú y yo podamos decir: yo estoy caminando obedeciéndote, Señor. No debes de tener miedo. El miedo es para los que no obedecen. Pero los que obedecen, simplemente vemos al Señor en su magnificencia y en su santidad. Vamos a terminar adorando al Señor, bendiciendo su nombre por un momento.